I avui als matins tornem a gaudir de la companyia d'Almudena Grandes, continua la seva sèrie de 6 llibres sobre la Guerra Civil i la postguerra i ja ha arribat al Pas de l'Equador, a la meitat d'aquest gran projecte. El tercer llibre és aquest que tinc a les mans, Les tres bodes de Manolita, que s'afegeix a títols com Inés i l'alegria o El lector de Julio Verne. Per cada un d'ells, Almudena Grandes ha passat per aquest programa i avui ens torna a acompanyar. Avui ens situem en un període de la postguerra, però a diferència dels llibres anteriors, ara els protagonistes no són tan resistents armats com resistents de la mateixa vida, del mateix moment que els va tocar viure, ¿no? Almudena, bon dia, benvinguda. Buenos días, encantada de haber vuelto y efectivamente es así. En este libro la serie gira porque las dos primeras novelas eran de guerrilla, los protagonistas tenían armas en las manos, podían matar, podían morir, eso le daba una tensión y una intensidad distinta al libro. Aquí no, los protagonistas de esta novela yo digo que son como en esos documentales de época donde hay alguien hablando y luego se ve a gente andando por la acera por detrás, pues estos son gente de la que anda por la acera, ¿no? Esta novela es la historia de una pandilla de barrio, de un grupo de amigos y de lo que la guerra y la posguerra hacen con ellos. Y Manolita, la protagonista de la novela, para que la gente lo entienda bien, es la hermana del montón del chico guapo de la pandilla. Eso es un poco el planteamiento de la novela. Manolita Perales, es cierto, es una novela muy coral también. Hay capítulos en que piensas, y del otro personaje ya no nos va a hablar, y lo vas recuperando y se van, digamos que uniendo a medida que avanza el argumento. Manolita Perales ¿existió? ¿Era un personaje real? No, a Manolita Perales me la he inventado, pero su hermana Isabel sí existió. Isabel Perales... La Isabel del libro, madre mía. Esta novela es una novela de ficción basada en hechos reales, como las anteriores, pero aquí hay tres historias que yo quería recoger. Una, la de las bodas de Porlier, que en la cárcel de Porlier, que era la cárcel más grande que había en Madrid en los años 40, había un capellán que vendía vis a vis, vendía encuentros de una hora con presos en un cuarto así cochambroso por un dineral. Costaba cada encuentro costaba 200 pesetas, un kilo de pasteles y un cartón de tabaco. Esa es una historia que yo quería contar. Otra historia era que habían llegado a España, luego a Madrid, pero llegaron a España unas multicopistas y cuando llegaron los pocos comunistas organizados que quedaban en Madrid se pusieron muy contentos de verlas hasta que se dieron cuenta que nunca habían visto máquinas como esas y nunca fueron capaces de hacerlas funcionar. La policía las incautó en el año 42 y no habían logrado imprimir ni una octavilla, eso también lo quería contar. Y la tercera historia real que hay en este libro es la de Isabel Perales, que es una niña que a los 14 años, gracias a que su madrastra estaba presa en ventas, le concedieron una plaza en un colegio de Bilbao, al que ella creyó que iba a llegar a estudiar y en realidad lo que hacía era trabajar. Las chicas de su edad, las mayores, las niñas de 13, 14 años, en realidad lo que hacían era lavar, planchar y tender para la calle, ¿no? El primer jueves de diciembre de 1941, el agua de la pila salía helada del grifo y su temperatura le entumecía la piel, la anestesiaba como si tuviera el poder de rellenar los agujeros, aquellos picotazos por los que asomaba la carne viva brillante al principio, mientras el anuncio de la sangre se confundía con un líquido transparente que parecía agua, pero olía mal. Esto es un fragmento de lo que se vivía en ese colegio de Bilbao. Qué horror ese colegio. Horrible. ¿Había muchos colegios así en aquella época, Almudena? Hombre, yo me imagino que llegó a haber, según Ricard Viñes, un historiador catalán, casi 11.000 niños que dependían del patronato de redención de penas. Tener niños acogidos a hijos de presos era un buen negocio para los colegios porque el Estado pagaba una cantidad para alimentarlos y para cuidar de ellos que normalmente, bueno, pues los colegios, si podían ganar mucho dinero ahorrando de ahí, ¿no? El caso de Isabel es peculiar porque ella lavaba y además lavaba con sosa, por eso se le deshacían las manos. Yo he encontrado más testimonios de niños en la situación de Isabel que desde luego no les dieron educación, pero los tenían como aparcados. El caso de Isabel... Bueno, supongo que habría más, pero yo no conozco ninguno más. En esos escenarios tan crueles también siempre hay ese personaje que es un poco bueno o muy bueno. Intenta justamente ayudar. ¿Cómo vivían esos personajes que eran personajes reales de la vida que se vivió en aquella época, en la posguerra de los años 40 en Madrid? ¿Cómo vivían para sobrevivir haciendo el bien tan rodeados de mal? Bueno, en el caso de Isabel, del colegio Isabel, hay una monja que se da cuenta
le extraña que la niña, en vez de salir a comer en el recreo, tenga las manos metidas en el agua. Es esa escena que tú has empezado a leer y cuando ve las manos, pues ella intenta ayudarla, intenta protegerla, con un resultado regular, sí, muy buen resultado, ¿no? Pero su presencia representa una esperanza. Una esperanza y es lo que alienta y lo que ayuda, lo que hace fuerte a Isabel en un momento muy, muy tremendo. Esta novela está llena de historias terribles, pero está llena también de solidaridad. Está llena también de redes de solidaridad de gente que en aquella época pensaba que lo que le pasaba a otro era como si le pasaba a él. Y de las mujeres de la cola de la cárcel, ¿no? Que vivían como una sola mujer. Era como si cualquier preso que estuviera dentro de los muros fuera el marido de todas, el hermano de todas o el padre de todas, y todas se ayudaban, ¿no? Cuando hablas de la cola de la cárcel de Porlier, ¿no? Esa cola donde hay unas cuantas que ya se conocen, que siempre son las mismas, pero de vez en cuando falta una. Falta alguna, claro. Eso era el signo de que posiblemente alguno de ellos había muerto, claro. Cuando fusilaban a alguien, pues las que iban todos los días, Manolita, que es la que cuenta la historia de la cola, ella cuenta cómo tenía una serie de referencias de mujeres a las que conocía y todas las mañanas le daba un miedo horrible que faltara alguna, ¿no? Porque mientras estaban todas las conocidas allí, eso quería decir que, bueno, que había esperanzas también, ¿no? Pero siempre faltaba alguna, ¿no? Siempre faltaba alguna y en alguna de las relaciones, como por ejemplo la de Manolita con el Barrio, él le pide matrimonio para una fecha concreta. La fecha es el 17 de noviembre. Sí. Pero también en una ocasión, en uno de estos vis a vis, él le dice: el viernes me comunicaron que ya hay fecha para mi consejo de guerra, el 16 de octubre. ¿Cómo se vivía eso? Esa relación, una vez ya había la fecha. Pues debía ser espantosa. A mí la historia de las bodas de Porlier me impresionaba mucho porque Juana Doña, que es la que lo cuenta en un libro que se llama Querido Eugenio, cuenta que los condenados a muerte tenían preferencia. O sea, en el momento en que la mujer de un condenado a muerte conseguía reunir la pequeña fortuna que costaba una boda, corría la lista para arriba, ¿no? Entonces, yo mientras escribía la novela lo pensaba mucho, ¿no? Claro. ¿Cómo se gestiona el amor? Sí, ¿de qué se puede hablar? ¿O de qué se puede hablar? ¿De qué pueden hablar un condenado a muerte y la mujer de la que está enamorado en una hora, en un cuarto donde no hay ni siquiera, donde no hay nada, ¿no? En esa relación, eso era lo que me parecía tan bonita de la historia esta de las bodas, que era tremendamente romántica y tremendamente tenebrosa, pero lo bonito también, lo que al final funciona mejor en la novela, en mi opinión, del amor de Manolita, es eso, es esa capacidad de una chica muy joven para ser feliz en un sitio horrible. Para ser feliz en el locutorio de una cárcel, ¿no? Absolutamente. Ella, que tiene unos números muy malos, que parece que tendría que estar como abrumada por un destino tremendo, que no puede coquetear, que no tiene dinero para salir, que no se compra ropa, que no... Digamos, está totalmente apartada del universo de las jovencitas pudientes, pues ella va a ver a un preso los lunes en 1941 y descubre que es feliz. Que durante ese verano ha sido feliz. Y así lo cuenta ella, dice, los dos sabíamos que pasara lo que pasara, a partir de aquel ningún lunes sería como los que habíamos vivido antes, porque cada uno tendría su propia marca, su exacta proporción de miedo y de esperanza, de verdadera desesperación y fortaleza fingida, esa fortaleza fingida que duele tanto el alma, ¿no? Claro, porque ella cuando llega, Manolita cuando llega a la cárcel, a la cola de la cárcel, a ver, voy a contar que ella es una chica del montón. Y ella es además una chica que no quiere meterse en follones. De hecho, en su casa la llaman la señorita conmigo no contéis. Ese es su mote, porque su familia, cuando empieza la guerra, se lanza a presentarse voluntaria a toda clase de cosas y todos van dejando trabajos que le van cayendo a ella encima, ¿no? Cuando acaba la guerra y se encuentra con 4 hermanos a su cargo, la desahucian, no encuentra trabajo, su padre está en la cárcel, su madrastra también. Bueno, tiene que tirar ella sola de todo esto. Entonces, bueno, pues su hermano, un hermano suyo que está escondido, le propone entrar en Porlier para convencer a un preso de que le explique cómo pueden funcionar unas multicopistas que no saben hacer funcionar. Bueno, ¿qué ocurre? Pues Manolita va a ver a este preso que le llaman el Manitas, pero se llama Silverio, y entonces ella descubre que su vida es tan horrible, que no le pasa nada bueno nunca. La vida de él es todavía peor y a él tampoco le pasa nada bueno y
al final ella siente que se desdobla. Dice, yo ya no era yo, era otra Manolita que estaba enamorada de un hombre que no era Silverio, era otro Silverio. Pero esa otra Manolita era más feliz que yo y ese otro Silverio era más feliz que él, ¿no? Me encanta la posibilidad de poder hablar contigo porque tras haber tenido una relación próxima con los personajes, claro, eso es fantástico. Tú eres la propietaria de ellos, aunque después nos los pases a los lectores. Bueno, yo creo que cuando se publica el libro ya deja de ser... Ya somos copropietarios. Ya somos todos. copropietarios, sí, sí. Pero fíjate que desde el punto de vista del lector tienes la sensación que ella te va a contar muchas más cosas que no ha puesto en el libro, pero que sí llevan consigo los personajes. Pero eso es fundamental. Claro, o sea, yo tengo que saber de un personaje mucho más de lo que cuento. Evidentemente. Si contara todo lo que sé, las novelas serían muy aburridas, porque serían larguísimas, pero yo sí tengo que saberlo. Yo tengo que saber no solo por qué hacen lo que hacen, no, tengo que saber cómo han sido de pequeños, cómo ha sido su vida, qué es mejor o peor de ellos, qué manías tienen. Procuro enterarme de más cosas, aunque esto parezca un poco raro. Yo siempre cuando hablo de esto tengo la sensación de que soy como el niño del sexto sentido, ¿no? Los veo muertos. Pero es verdad que los personajes están vivos cuando escribes una novela. Y después te iba a preguntar por el duelo de los personajes, una vez esa novela acaba. Estamos en este ciclo, los episodios de La Guerra Interminable, ¿no? Pero hay algunos personajes que recuperan su vida en otras novelas. Por ejemplo, un personaje de una primera novela, que una vez que viniste aquí al programa, justamente un compañero nuestro te dijo, este personaje, el doctor, tiene más recorrido, y tú le dijiste, no, es que este formará parte de la cuarta entrega. Es el protagonista de la cuarta novela. Pero ¿cómo puede ser que ya en la primera, después de haber escrito tantas y tantas páginas de otros dos libros, tú ya lo coloques en una cuarta? Bueno, porque para mí, digamos, desde el principio, la serie era la obra, ¿no? Yo en 2008, que fue cuando empecé a escribir la primera novela de la serie, ya sabía aproximadamente los argumentos de todas las novelas. Yo ya sabía que Guillermo García Medina iba a ser el protagonista de la cuarta novela. Y eso es una cosa que a mí me acompaña mucho, porque, fíjate, tú me preguntabas mi relación con los personajes. A mí me encanta empezar una novela. Pero no me gusta nada acabarla. ¿Por qué? No, porque me da una pena horrible. Claro. Porque yo, mientras estoy escribiendo una novela, me levanto, me voy al ordenador y es como si mi vida tuviera sentido. Todas las mañanas hago algo, me quito, digamos, el abrigo de mi vida verdadera y me meto en otra vida, que para mí es igual de verdadera y es igual de real. Y así un día y otro día y otro día, y todas las mañanas de mi vida estoy como en un refugio, abrigadito y calentito. Y de repente un día me levanto y digo, bueno, ¿y ahora qué hago yo con mi vida, no? O sea... ¿Eso ha hecho que incluso hayas alargado alguna novela porque te dolía ese poner fin o punto final a algún personaje? No, yo no las alargo, pero no las suelto. Eso lo que hace es que corrija y corrija y corrija. Y hay una anécdota muy graciosa, porque yo me acuerdo que acabé El corazón helado un jueves. Ya después de leer y releer y de releer no sé cuántas veces, acabé un jueves y a mí me editó y le dije, te la mando el lunes. Y me dijo, no. Mañana, dije yo, no, el lunes, porque cómo va a estar mi pobre novela el fin de semana suelta por ahí. Sola, me encanta. Sí, tengo esa sensación. Y también tengo la sensación de que los personajes, cuando sale la novela, yo todavía dependo de ellos, pero ellos ya no dependen de mí. Son como hijos ingratos, ¿no? Yo digo de repente, bueno, ¿y a estos qué les pasará? Porque yo todavía pienso en ellos cuando me duermo, cuando ando por la calle, de vez en cuando pienso, porque llevo tantos años pensando en ellos, que les sigo viendo, veo el pelo de uno, el perfil de otro, y digo, bueno, ¿y ahora estos ya? ¿Dónde están? Oye, ahora que ya hemos entrado en este debate ya... ¿Ha habido personajes de tu historia literaria que te han reaparecido? Y que tú digas, ¿y por qué me ha aparecido ahora este personaje si yo no voy por este camino? Yo ahora estoy aquí en otra historia. Pues mira, pasa un poco de todo. En esta serie, por ejemplo, yo desde el principio dije que las novelas iban a compartir personajes. Porque es un poco el modelo de los episodios de Galdós. Hay protagonistas que son secundarios de otras novelas y hay secundarios que son secundarios en varias. Pero, por ejemplo, no es decir por qué me reaparece este, que no le quiero, pero... pasan cosas raras. Yo, cuando escribí a Inés y La Alegría, después de 2 novelas de mujeres frías, quizá porque de todo te cansas y a mí no me apetece nada repetirme, entonces en las series difíciles era mucho más temperamental el personaje masculino que la femenina. Y en El corazón helado, la fría y calculadora era Raquel. Entonces, en Inés... empecé a escribir Inés y dije, no, vamos a volver a las mujeres pasionales y tal. Y de repente tuve la sensación
de que estaba escribiendo Lulú en La invasión de Arán. Que había como unas conexiones entre los dos personajes. Eso pasa. Oye, ¿y qué nos puedes avanzar? Porque ahora las mañanitas las dedicas a presentar esta novela. Ahora estoy promocionando. Pero ya estás promocionando. Sí. Pero los pacientes del doctor García, ¿dónde están? Está en fase cuaderno. Digamos que quiero empezar a escribir este verano. Tengo la novela bastante estructurada. Todavía no he tomado todas las decisiones. Yo, antes de escribir la primera página, trabajo en un cuaderno, entonces me cuento a mí misma la historia, me cuento cómo son los personajes, hago cronologías para ver si todo me encaja, estructuras. Todavía no he llegado a hacer la estructura del libro, pero ya tengo la historia acabada y quiero empezar este verano. Y el doctor García, al que los lectores conocen bien, porque es el que salva a Galán en Inés y la Alegría, y al final de esta novela descubren que es el marido de la mejor amiga de Manolita. Pues yo sabía desde el principio que iba a ser el protagonista de una novela sobre una trama de evasión de jerarcas nazis que existió verdaderamente y que sacó de España a gente tan importante como Eichmann, como Pripke, como Ante Pavelic. ¿Cuánto material te ha dado esa época? Mucho. Mucho más de lo que te imaginabas incluso. Y mucho más de lo que yo puedo contar, Ya. Porque aquí en este país, como no se ha contado nunca nada, o sea, como esto... Yo tenía la sensación de que pisamos encima de una mina de oro, ¿no? Sí. Que realmente debajo de los pies tenemos un tesoro de personajes, de historias, de traiciones, de misterios, que no están contadas. Eso para un narrador es una tentación irresistible, claro, y ahí estoy. Oye, celebramos que nos hayas acompañado un día más con nosotros. Les 3 bodes de Manolita d'Almudena Grandes, el tercer llibre d'aquest cicle de los episodis de Una guerra interminable, en aquest cas la postguerra, al Madrid dels anys 40, i